sin hacer mucho preámbulo, permítanme saludar y dar la bienvenida en este espacio a nuestro invitado del día de hoy. Se trata de el padre Wilfredo González, sacerdote jesuita, quien además es asistente de la Dirección de Identidad y Misión de la Universidad Católica Andrés Bello, en su sede en Ciudad Guayana, en el estado Bolívar. Además colabora con el Centro de Estudios Regionales y nos acompaña esta mañana. Padre Wilfredo, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo están por allá? Todo muy bien, gracias a Dios. Padre, bueno, se han convocado elecciones para el próximo 27 de abril. Hemos vivido todos el contexto luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Hace unas semanas hubo una convocatoria a las primeras elecciones de consultas por proyectos comunitarios y bueno, conocemos un poco el contexto político en el que nos vamos desenvolviendo, los ánimos y desánimos que pueden haber frente a esta convocatoria para una fecha en la que los venezolanos estamos citados a elegir Asamblea Nacional, integrantes de la Asamblea Nacional y representantes de las gobernaciones y los consejos legislativos. ¿Cómo ir preparándonos? ¿Qué cosas tener en cuenta? ¿Qué cosas mirar de cara a esa convocatoria y especialmente con los elementos que definen nuestro contexto actual? Sí, bueno, suena quizás un poco a lugar común, pero lo primero es la propia reflexión personal. En la reflexión personal yo resaltaría un elemento que quizás no ha estado tan resaltado en oportunidades anteriores, que es la del inmediatismo, el cortoplacismo, que nuestras acciones, en este caso votar o no votar, puede quedar encerrado en un efecto inmediato que esperamos con justicia, desde luego. Eso no es puro invento, sino que, sin embargo, cobra cada vez más relevancia, a mi modo de ver, el que entendamos que nuestras acciones no tienen efectos, y sobre todo los efectos deseados de manera inmediata, que requieren, como se suele decir en este lenguaje instaurado en Venezuela hace mucho tiempo, el plan B. Pero yo prefiero hablar del derrotero de nuestras acciones. Esta es una oportunidad para que personalmente hablemos del derrotero. O sea, ¿qué pasa si voto? ¿Qué se sigue? ¿Me vinculo, no me vinculo? ¿Me acerco a la radio? ¿Me acerco al vecindario de saber qué es lo que está pasando aquí? ¿O voto y me voy para mi casa? O no voto y me quedo en mi casa. Creo que es un momento para que cada uno de nosotros tome esa decisión sabiendo que su efecto no es inmediato. Y qué bueno sería que además de personalmente, las instituciones o más que las instituciones, los partidos políticos que quedan, tuvieran la capacidad o la decisión, mejor dicho, de ir casi que capilarmente por Venezuela. ¿Qué significa ir capilarmente? Bueno, tú acabas de hablar, está en el centro de tu ciudad, de Maracaibo. Bueno, no, pues Maracaibo ya el estado es muy grande y la ciudad es muy grande. Nuevamente, o sea, empezar de nuevo como que sí, bueno, pero con la conciencia de que esta oportunidad requiere del largo plazo. Requiere que yo incorpore a la reflexión política que la acción del voto no se acaba en el voto si no lo he pensado antes. Más en una situación como la nuestra ahora, que es una situación altamente conflictiva, con el país muy deteriorado. Y cuando hablo del país muy deteriorado es algo que también hay que volver a señalarlo, tratar de ser descriptivo lo más posible. El sistema educativo, el sistema de salud, los salarios, es decir, estamos hablando del venezolano que se monta en el autobús, en el carrito, en el metro. ¿Ves? Entonces, si esta circunstancia sigue siendo la más pesada de fondo, si los venezolanos siguen pensando irse del país porque no encuentran oportunidades económicas, creo que esos son los datos que nos tienen que hacer pensar nuevamente. No tantos, está presente, pero no tanto la diatriba entre sí y no, entre que ya votamos y no lo vamos a volver a hacer, no vamos a legitimar. Ese lenguaje que creo que enreda más que aclara. Entonces, repito, tomaría en cuenta ahora el largo plazo, medianos y largos plazos.
La acción que se tome no puede quedar reducida a la espera de un efecto inmediato, tumbativo, un knockout fulminante, ¿verdad? Debería dar paso a cabezas políticas que elaboran un discurso político de mediano y largo alcance, que por fin nos detenemos a pensar que hace falta un discurso político, no meramente operativo, sino un discurso político que arroja una comprensión de la realidad. Y en ese sentido yo diría que, uno, todos nosotros deberíamos pasar por esa reflexión, ir más allá de lo inmediato, de lo que esperamos que ocurra con razón, ¿verdad? Hay cansancio, como dices tú al principio, frustración, no vemos que esto no sé cuánto, pero como dice el Quijote, paciencia y barajar, o sea, otra vez. Y yo sé que eso no es fácil, supone un espíritu de fondo, supone estar apegado a la realidad. Entonces, creo que las condiciones son cada vez más complicadas, más contracorriente, más empinada la cuesta, pero por eso requiere que uno diga, bueno, muy bien, ya no es porque espero un efecto inmediato, sino porque espero paso 1, paso 2 o 3. ¿Cuál es el derrotero de esta acción de ir a votar? Y una vez hecha esa reflexión personal, pasar a exigírsela a quienes hacen de dirigentes políticos. Sí, bueno, muy bien. ¿Cuál es el derrotero de esta acción? ¿Hacia dónde vamos con esto? No podemos continuar con la idea muy repetida en forma de consigna que las estrategias no se dicen, que no se las negociaciones no se revelan. Es posible que mientras tú y yo hablamos haya gente pegada también en el teléfono hablando de cómo van a soltar ojalá, ¿verdad?, un detenido, en fin, pero ¿para dónde vamos como venezolanos? Tú allá en Maracaibo y yo en Guayana, bueno, ahora estoy paso en Caracas, pero es importante que el discurso político arroje luces de cómo interpretamos este momento. Y ahí a mí me parece que destacan las cabezas políticas, no unas cabezas meramente operativas. Ahora decimos tal cosa, ahora no lo decimos, ahora nos retiramos, unas cabezas que hacen control de daños y no elaboran un discurso político de mediano y largo alcance. El voto es una acción que requiere marcarse ahora más que nunca en un discurso político de largo alcance, de mediano y largo alcance. Si algo hemos hecho en los últimos 25 años tan citados, es votar, y los mejores resultados que se han tenido ha sido votando. Justamente no el calle, no vamos, como se dice popularmente, no entrompando, sino, mira, llamaron a votar y fue el 80% de la población votó. Entonces, imagínate. Entonces, creo que sin banalizar eso, sin desconocer las injusticias, sin desconocer lo fuerte del conflicto, creo que es un momento en el que valorar la acción del voto es muy importante para no quedarnos en la nada. Lo diría yo así, ¿no? Y sobre todo por el cortoplacismo, por lo inmediato. O sea, yo quiero que ahora sí, entonces ahora sí vamos a arrasar, ahora sí vamos a no sé cuánto, ahora sí nos van a hacer caso. Pues no. O sea, ese efecto inmediato no nos hace bien, no digo nada más en política, no nos hace bien en economía, no nos hace bien en la educación, en casi que ningún ambiente, pero parece no lo cargamos todavía muy encima, ¿no? Y nos hace difícil no esperar un efecto inmediato por una acción como el voto. Y entonces vienen todas las preguntas de derroteros pesimistas y de callejones sin salida. ¿Te van a dejar gobernar? ¿No te van a dejar gobernar? ¿Qué no sé cuánto? Entonces parece que por eso ya no vale la pena intentarlo nuevamente. Entonces, y tendrían razón. Yo lo que diría es, no descalifiquemos a nadie. Terminaría esta parte de tu sugerencia para reflexionar juntos. Yo no descalificaría a nadie. O sea, creo que no, también tendríamos que haber aprendido algo de eso. Tú quieres ir a votar, has tomado tu decisión para ir a votar, bueno, eche para adelante, pues. Vamos, no la descalifiques. Pues. Esta cosa es que, bueno, ya eres un traidor, eres un legitimador, y cómo se te ocurre, y cómo te vas a mirar al espejo en el futuro si tú fuiste, oye, yo, pero un momento, las otras personas también viven en este país. También les pega la pepa de sol que le pega a todo el mundo cuando se va para el trabajo. O sea, eso no es que están echándose fresco y dicen, no, yo sí quiero ir a votar. Entonces, no, o sea, está... es difícil para todos. O sea, entonces por lo menos no lo descalifiques. Trate de atender sus razones, etcétera. Padre Wilfredo, dejamos un tema pendiente antes de ir a la pausa y tiene que ver con esto de el país que queremos, el país que soñamos y los elementos
que interactúan en esa posibilidad, sobre todo cuando vivimos situaciones que nos rompen una y otra vez, decepciones, emociones, frustraciones, aspiraciones, algunas cumplidas en algunas medidas y otras no cubiertas, y que nos llevan muchas veces a poner más bien a señalar culpables y a exigir justicia, cosa que es muy válida, pero cómo en medio de eso construir espacios de encuentro, de diálogo, de reconciliación, inclusive que nos permitan caminar hacia ese sueño, hacia ese país deseado que queremos y merecemos como venezolanos. Sí, mira, a propósito de eso, al oírte hablar y al oír la publicidad, eh, escuché que hacían la referencia al puente famoso de ustedes, ¿no? Al puente sobre el lago y gran símbolo de la identidad zuliana en la época moderna de la modernidad venezolana. Y entonces creo que ahí está una imagen. O construimos los puentes y nos hacemos puentes para que pueda haber tránsito y comunicación y transición, o, ¿verdad?, seguiremos quedándonos sin la posibilidad de que los encuentros acontezcan, que los encuentros ocurran. Está por imagen el puente de ustedes que comunica a la ciudad con el resto del país. Simbólicamente es muy interesante porque tú dices, oye, mira, es verdad, transitamos todos. No solo que es que está un puente que lo construyeron, sino que nosotros también nos hacemos puente. Y un puente que se arriesga entonces que lo transiten de un lado a otro, un puente que lo van a pisar por otro lado, ¿no? Si tú haces de puente, pues te pisan, ¿no? Te pisan los que van de un lado y los que van de otro. Tú que seguramente conoces la sede de Montalbán, tiene un puente, una pasarela que comunica a la universidad, pero inmediatamente con Antímano, su estación del metro, y al frente está el barrio, está Carapita. Es un puente que también simboliza el tránsito que quiere hacerse entre esta universidad y la zona popular que tiene enfrente y que no se puede ocultar. Yo nací en Ciudad Guayana, una ciudad donde sobre el Caroní hay 4 puentes. Y el tránsito, esa idea de estas dos partes de la ciudad que se encuentran o se desencuentran, tiene que ver con que estos puentes están allí y hay que transitarlos. Hay que hacer posible que la gente que va de un lado a otro se encuentre y que en lugar de ser un lugar que marca la división, que marca la separación, sea el lugar que muestra la posibilidad concreta de que se puedan producir los encuentros. En política, los puentes, no solamente los espacios, como se suele decir ahora, casi como lugar común, bueno, los espacios, sino los puentes son muy importantes. Tender puentes. Tú que vives en una mujer de medios, sabes lo importante que es tender los puentes, bien entendidos, establecer los contactos. A veces la cosa está un poco ruda y hay demasiados controles para pasar el puente, para hacerlo transitable para todos. Pero romper los puentes es mucho peor. Entonces, es una gran misión reconstruir la imagen de una Venezuela que se comunica, que se encuentra, que tiene posibilidades de transitar y, bueno, y encontrarse los que son muy distintos, pues. Entonces, no siempre nos vamos a reconocer, pero estamos llamados a reconocernos en orden a y entonces lo que tú planteas de la reconciliación, reconocernos para reconciliarnos. Llevamos mucho tiempo desconociéndonos, descalificándonos. Y insisto, hay un fondo que no se puede ocultar. Esto no fue de un día para otro que amanecimos diciendo, bueno, no, yo no quiero saber nada de los maracuchos y me caen mal los de Tucupita. No, bueno, hay razones muy gruesas en el país, mucho ha pasado. Sin embargo, estamos otra vez en una coyuntura que nos exige transitar los puentes y construir los puentes y arriesgarnos a que si nos hacemos puentes, pues nos pisen, ¿no? Pesen de un lado y de otro. Entonces, tu misión como comunicadora, tú dices, bueno, yo quiero hacer posible que se oigan las diversas voces. Y entonces el medio se convierte justamente en el tránsito, en el puente que hace posible que distintas voces circulen y vayan de un lado a otro. Eso es el diálogo. Entonces, creería
que esa imagen de los puentes para nosotros ahora es muy importante. Tenemos que construir puentes. Tenemos muchos ratos separándonos, distanciándonos, diciéndonos cosas de un lado y de otro. Y eso también ha causado unas profundas heridas en nosotros. Creo que entonces la reconciliación tiene que ver con el reconocimiento. El reconocimiento tiene que ver con que llamemos las cosas por su nombre, que lo que nos ha dolido, que efectivamente estamos muy heridos de fondo como sociedad y como pueblo, pero que eso no vence todavía, ¿verdad? No acaba con los puentes que existen, porque esos están bien puestos. Gracias a Dios, esos están bien puestos. Así como está bien puesto el puente de ustedes sobre el lago, o los puentes que hay sobre el Caroní, o esta pasarela que comunica la Universidad Católica con Carapita y Antímano. Hay otros tantos puentes que ojalá pudiéramos transitar en política, que pudiéramos transitar entre los partidos políticos y las organizaciones de base, que es donde yo pondría el acento ahora. Las organizaciones de base, entiéndase lo incluyente. 4 señoras que quieren arreglar una cosa, unos señores que quieren hacer una cooperativa con los jeeps, como los cauchos, la gasolina, o sea, y eso no es una meta inmediata, ¿ves? Es una meta a mediano y largo plazo, pero el puente hay que tenderlo. El puente tiene que ser transitado y nosotros, tú y yo, que pertenecemos y trabajamos en instituciones, tenemos que hacer lo posible por hacer el puente. Que los que no se encuentran, bueno, mire, transite por aquí, usted quiere hablar, venga. ¿Ves? No va a hablar de cualquier manera, no va a venir a pecherear a nadie, no va a venir a darle coquitos a nadie. Le pedimos que usted hable, razone, trate de argumentar. Entonces yo creo que eso es una imagen muy importante que por fin los venezolanos podemos hablarnos otra vez porque nos reconocemos y porque hemos transitado los puentes que nos comunican. Dinamitar los puentes que nos quedan es una tentación muy fuerte porque estamos muy heridos. Pues ya nos es rabia y dice, no, aquí no hay nada que hacer. Y entonces yo no me junto con nadie. Y entonces, bueno, muy bien. Y yo eso lo entiendo. Y de verdad no es fácil. Pides entonces, termino con esto, un espíritu de fondo. No. No es tan sencillo pedirle a alguien que ha sido maltratado, herido, que de un día para otro es como doble victimizarlo. Volverlo a herir, pedirle que haga una cosa como esa, pero sí creo que vale la pena trabajarlo, apuntar hacia dónde va, apuntar a sus frutos, etcétera. Entonces yo diría que hay que construir puentes y hacerse puentes, así como hay puentes en nuestras ciudades, ¿no? y en nuestras instituciones. Padre Wilfredo, bueno, falta conocer en detalle el cronograma electoral, pero estamos a punto de entrar en un periodo de campaña. Siempre suelen ser tiempos en los que algunas posturas se exacerban, que, bueno, propia de la agitación, de emociones que acompaña ese tipo de actividades. Y tengo que hacer la pausa, me indican, pero al regreso quisiera que habláramos cómo trabajar eso, precisamente nuestras emociones y siendo creyentes o no creyentes inclusive, dónde sentar nuestras bases, una mirada, quizás una imagen muy evangélica, dónde poner los cimientos de nuestras decisiones, qué creencias, qué principios para nosotros como seres humanos deberían ser innegociables en estos espacios como para dejar precisamente la posibilidad abierta de que esos puentes no sean derribados, que las puertas al diálogo, al encuentro, al reconocimiento de los derechos de todos y todas siempre estén abiertos. ¿Dónde poner nuestros cimientos? ¿Qué es negociable y qué no en cuestión de principios, de creencias? Indistintamente de ser creyente o no, que es lo que nos da como la solidez y la fuerza para manejar estos tiempos, especialmente, como decíamos, en épocas donde las emociones se exacerban, donde las posturas radicalizadas también afloran. En 2 semanas, exactamente, de acuerdo a lo que se conoce hasta ahora del cronograma electoral, en 2 semanas debería darse el proceso de postulación e inscripción de candidaturas para las elecciones que han sido convocadas para el 27 de abril. Es decir, que vienen días de debate que probablemente pongan todas esas emociones sobre la mesa. Sí, te plantea, veo 3 cosas. Una, con respecto a esto que llamas principios, seas creyente o no seas creyente,
en el caso sea un cristiano practicante, católico o no. Hay una imagen que me parece que cobra mucha importancia en este momento, una imagen, un relato del Evangelio, que es el buen samaritano que va de camino y se encuentra con este hombre que está apaleado en la cuneta del camino. Y mientras, por simplificarlo un poco, ¿no? Sabes que es un poco más eh, complejo, los tres primeros pasan de largo y este extraño de otra cultura, por decirlo de algún modo, de otros modos de usar el cuchillo y el tenedor, es el que se sale del camino y se aproxima al que está en la cuneta más medio muerto. Este hombre no pasa de largo. Esta imagen me parece bien bonita, ¿ves? Entonces creo que ahora los venezolanos, otra vez, los de a pie, todos, tú y yo, tendríamos la tentación, no solo de, como se dice ahora en el lenguaje político, para descalificar los que quieren pasar la página. El problema ahora, ojalá no pasemos de largo. Eso creo que nos puede juntar a todos, lo podemos entender todos. Además somos distintos, así como en la imagen del Evangelio. Esto no se podía ni ver. Y esta persona sin preguntarle, sin decirle, bueno, lo que pasa es que tú eres pagano, lo que pasa es que tú eres no sé dónde, bueno, no, tú no me tocas, tú no sé qué. No, esta persona se acercó, sale de su camino, de su ruta, se acerca al otro, se aproxima, no pasa de largo. Tenemos la tentación de pasar de largo, por agotamiento, porque tenemos otras prioridades, porque vamos deprisa, porque es el día que tenemos que hacer tal cosa, ¿no? Entonces yo diría así como, ahí nos podemos juntar todos. Creo que lo podemos, un principio es exigente también, un principio es un compromiso, un principio no es algo que yo vivo confundiéndolo con la indignación profunda. El principio es esto que digo, mira, esta persona me muestra que es posible, ¿verdad? No pasar de largo. Y es posible aproximarse, salirse de su ruta y encontrarse y ayudar al otro y nada más ni nada menos que curarlo para que tenga vida. Eso en primer lugar me parece que merece la pena hacerse cargo de ello, pues no paso de largo, pues aquí estamos muy complicados. En segundo lugar, lo que dices de las emociones, que se acerca, las emociones políticas son muy importantes y hay que reflexionar, así como la política de las emociones, también las emociones políticas, la patria, el deber, los principios, etcétera. Con respecto a eso, yo diría que hay que subir el nivel, eh, pulir el lenguaje, depurarlo de las descalificaciones, empezar por curar un lenguaje político que se haga cargo de su efectividad conceptual, y que no por decir una palabra ya estamos haciendo lo que esa palabra indica. Entonces, creo que a los políticos en este momento, los políticos, los más expuestos ante nosotros en esa función, yo le diría que hay que depurar el lenguaje político, subir el nivel. Así como tú traducías en la imagen de las luces largas, las luces altas, el derrotero de la acción del voto, no, pues otra imagen es la del lenguaje, ¿no? Depurar el lenguaje, subir el nivel, y la imagen es levantar la mirada. O no puede ser otra vez que nos quedemos en el mundo pequeño, en el mundo que termina en la intriga, en la descalificación. Otra vez, mira, levanta la mirada, pues porque en este momento es importante volver la mirada hacia ese horizonte. Y en el horizonte entonces posiblemente nos veamos todos. Mientras yo esté así, es mucho más difícil, ¿no? Entonces creo que hay que depurar el lenguaje. ¿Qué se entiende por depurar el lenguaje? Usar palabras rimbombantes recién sacadas del diccionario, de un crucigrama. No, es cuidar justamente los términos que ganen en precisión, que ganen en comunicación de un sentido y un modo de entender la realidad, que es el discurso político. Insistiría en eso. ¿Ves? Entonces es un momento para elaborar justamente, no simplemente para ponernos en 3 y 2 de las maneras inmediatas o del inmediatismo que hablamos al principio. Es un momento, o una oportunidad otra vez, para levantar la mirada, mirar el derrotero de la acción, subir el nivel del lenguaje, cuidar entonces que los términos sean de verdad términos para que por fin nos hablemos como seres de diálogo, de logos, de razones, de afectos, y no estemos en ese lenguaje pues dogmático, enfático, o en ese tono envalentonado con el que hablamos, que decimos que fue fulana y habló contundente
y se lo dijo en su cara, y bueno, muy bien, pero no, ¿para dónde va ese asunto? Pues tú y yo, hijos de venezolanos, ¿verdad? Probablemente recordamos cuando nuestros padres nos regañaban y nos decían, bueno, ¿en qué idioma quieres que te hable? Ya te estoy hablando, te he hablado claro. O sea, los papás van agotando, van buscando la manera de decir, mira, ya te lo estoy diciendo, te estoy hablando claro, haz caso, por favor, atiéndeme. Bueno, sin llegar un poco a ese coloquialismo nuestro, ¿verdad? Pues sí, hay que hablar claro. Y eso supone más bien mucho pensamiento, mucha reflexión, mucha discusión para acertar, porque respetas al interlocutor. No le vas a decir cualquier cosa. No lo puedes tratar ya así como que, bueno, lo que tú le digas, la gente lo va a seguir. No, eso no es respetar a quienes quieres llevar adelante, a quienes quieres liderar, como se dice. Y ciertamente las emociones políticas son muy importantes. Las emociones políticas tienen que ver con la polis, con el mundo donde estamos, pues entonces ahora no se puede restringir simplemente a filias y a fobias. Si se trata de emociones políticas, tiene que ver con la felicidad, con la idea de cómo nos encontramos, qué significa para nosotros celebrar, encontrarnos, ser felices, poder hacer una vida digna, acorde con los derechos humanos. No puede ser reducido la política de las emociones políticas y la política de las emociones a las filias y a las fobias, no como se ha hecho hasta ahora. No, es que claro, en la política sí intervienen las emociones y tal. Bueno, sí, claro, pero usted está entendiendo por emoción simplemente que usted fue y le dijo 4 cosas. Y entonces la otra persona se quedó así, bueno, muy bien, me dijiste 4 cosas, pero no, ni siquiera hubo una mínima discusión. Entonces, creo que la cosa va por ahí. Yo te diría, no pasar de largo, creo que sí ha sido claro, pues, en esa imagen del Evangelio, ¿verdad? Esta persona no pasa de largo, tomando en cuenta que los actores allí son todos muy distintos y tendrían 20.000 razones justamente para pasar de largo. ¿No? Todos. Y sin embargo hay uno, justamente el más extraño, que se aproxima, se hace próximo del otro y se aproxima. De ahí salieron juntos, agarrados en las manos, y no, o sea, por lo menos el otro hizo, no pasó de largo, y se hizo cargo del que estaba en la cuneta. Eso creo que ahora en Venezuela es cada vez más importante. Hacernos cargos de que hay que subir el nivel, mejorar nuestro lenguaje político, un lenguaje más preciso, un lenguaje que comunique, los términos que yo utilice, la gente vea que yo estoy haciendo un esfuerzo por llamar las cosas por su nombre, sin pretender descalificar e insultar, ¿verdad? Y no reducir el lenguaje político a la filia y a la fobia. Que fulanito me cae mal, y es que él dijo y yo le dije, y no, bueno, muy bien, oye, sí, todos hemos pasado por eso, pues hay gente que nos cae mal, y lo que uno tiene que reconocer es que de entrada es así, pues que nos cae mal, pues, entonces, pero reducir el lenguaje político en una coyuntura como al lenguaje de las filias y las fobias, es que yo no lo puedo ver, es que no sé qué, si lo veo le voy a decir 4 cosas, bueno, pues ya está, ahí no hay ninguna novedad, o sea, pareciera que no nos estamos haciendo cargo justamente del momento que retorna cargado de la densidad de todo lo que hemos vivido durante todo este tiempo. Entonces, creo que es un momento para eso, pues.